la que se tiene este día. Sin embargo, no puedo dejar pasar comentarios que hace un rato se virtieron en este mismo espacio. Se hace un señalamiento, un grave señalamiento por parte del senador Barbosa y por parte del senador Bartlett en cuanto a las posturas que mantuvimos el PRD y el PAN en el tema de la objeción a la destitución de Santiago Nieto. Quiero decirles categóricamente, y lamento mucho y lamento profundamente, porque yo creo que la política no puede darse a partir de la mentira. Quiero decirles que mienten incluso con desvergüenza. Y les voy a decir por qué. En la discusión de los tiempos para la objeción, que es el control constitucional del Senado de la República ante la destitución de Santiago Nieto, sabíamos perfectamente que si no se lograba el acuerdo el día martes, se iba a morir el tema porque vendría el puente. La fracción parlamentaria del PRD acordamos que si no lográbamos hacer una elección abierta en tablero, iríamos a la votación por cédula y mostraríamos a las cámaras el sentido de nuestro voto, porque nosotros sí queríamos tener al encargado de despacho en la Comisión de Justicia y ahí cuestionar, uno, la procedencia o no de la destitución, las facultades o no de la destitución de Santiago Nieto, pero también su comportamiento, el comportamiento del encargado de despacho. Nosotros queríamos sí ir a cuestionarlo a fondo, porque nos parece que es un personaje que no puede seguir ahí en ese cargo, en ese tan alto cargo de Procurador General de la República. Entonces, aceptábamos la reunión en Comisión de Justicia y podríamos aceptar la elección con cédula, mostrando nosotros nuestro sentido del voto, haciéndolo público. En la fracción parlamentaria del PAN hubo una decisión similar, aunque parece que había algunos ahí que tenían dudas a ese respecto. Bueno, la diferencia con el senador Bartlett fue que él nos dijo así textualmente, es todo o nada, es que vayan los dos, tanto Santiago Nieto como el encargado de despacho, a la Comisión de Justicia y que sea la votación en tablero, todo o nada. Sabía perfectamente que corríamos el riesgo de no lograrlo por la postura del PRI y el Verde. Y sin embargo, en aras de que continuáramos en este acuerdo, en este bloque de 3 fracciones parlamentarias, accedimos nosotros y accedió el PAN a que era todo o nada. Jamás hubo un acuerdo con el PRI para que dejáramos correr la sesión. Estuvimos el senador Bartlett, el senador Herrera y un servidor en el 5º piso reunidos hasta que terminó la sesión, porque Bartlett sostenía que terminándose la sesión se consumaría la fechoría del PRI de haber despedido al fiscal y pagarían las consecuencias políticas. Así lo dijo. Me parece una vergüenza que vengan a decir aquí otra cosa. Es lamentable, en verdad, que se diga que son la verdadera oposición y ahora se deslinden de lo que se hizo. Así fue y por eso dejamos correr la
sesión del martes, a petición de Bartlett, a exigencia de Bartlett, y con el sentido de conservar esa unidad. Me parece, en verdad, lamentable que se venga a decir otra cosa aquí. Y aquí estoy para decírselos en su cara. Ahora vienen a proponer, hacen una convocatoria para que se elija a una fiscal electoral. A ver, Miguel Barbosa fue el impulsor, el principal impulsor de Santiago Nieto. Parece ser que fue una negociación, ahí sí, con el PRI y con el PAN, para permitirle a Barbosa proponer a Santiago Nieto. Yo fui el único en mi fracción que se oponía al nombramiento de Santiago Nieto, por lo que hizo Santiago Nieto en el 2009 en el Estado de México. Al final, siendo que era el único en el Senado que se oponía a ese nombramiento, acepté votar a favor de él. ¿Tendrá Barbosa a una mujer propuesta ya para la otra fiscalía? ¿Estará pensando que él es el que tiene que poner los fiscales electorales y ahora está pensando en una mujer? ¿Eso es lo que están haciendo? ¿Esa es la verdadera oposición? No me parece. Me parece muy lamentable, porque yo pensé que podíamos seguir haciendo un esfuerzo para ir las tres fuerzas, las tres fracciones parlamentarias juntas, porque el enemigo para mí no es Andrés, para mí el enemigo no es Bartlett, ni es Barbosa, ni es el PT, ni es Morena. Para mí el enemigo sí es el PRI, para mí sí es lo que hace el PRI en el país, lo que tenemos que ir a contrarrestar, a unir fuerzas, pero parece ser que aquí es todo lo contrario, ¿no? Para irse con una imagen de impolutos, ¿sí?, de la verdadera oposición, ponen una barrera muy alta, ¿sí?, con tal de que no haya acuerdos en el Senado y haya a ver cuándo se nombra un fiscal electoral. La fracción parlamentaria del PRD, lo puedo decir, no negociamos absolutamente nada. Es falso que hayamos negociado que nos van a dar el fiscal, ¿no?, como lo mencionaron. Entonces, aclarado esto, lamento esa postura de estos dos senadores. Bueno, Rabindranath también salió a decir lo mismo, a repetir lo mismo, ¿verdad? Lo desmiento, es totalmente falso. Se esperaba que hoy estuviera la convocatoria para la reunión de la Junta de Coordinación Política. Me informan que no se puede hoy, que será hasta mañana, y mañana estaremos esperando discutir la convocatoria para nombrar al nuevo fiscal electoral. Y tiene que ser una convocatoria, por supuesto, abierta a la sociedad. Debe ser una convocatoria que permita la participación de hombres y mujeres en las mismas circunstancias. Debe ser una convocatoria que permita y que tenga los tiempos suficientes para que sea la oportunidad para que se registren quienes aspiren a este cargo, pero tiene que ser también de tal forma que no podemos pasar diciembre sin tener una fiscalía especializada en delitos electorales nombrada. O sea, sí tenemos tiempos cortos y tenemos que hacerlo con mucha agilidad. Me parece que lo otro es una especie de demagogia de esa izquierda que se dice la verdadera izquierda, y que lo que vemos es que vienen y mienten con todo descaro. Tenemos registrada al momento, senador, una pregunta, y esta es de Claudia Guerrero, del Grupo Reforma. Ya viene. Senador, para preguntar sobre si no hay posibilidades de una reconciliación para restablecer la unidad del bloque opositor que venía operando previo a este rompimiento. Segundo, preguntar su opinión sobre este escándalo que se reveló sobre paraísos fiscales. Desde su punto de vista, ¿qué responsabilidad puede tener la Secretaría de Hacienda en este caso?
Y también sobre el asunto de los supuestos sobornos que los Zetas habrían entregado al gobierno de Coahuila para permitir que pudieran operar en esa plaza. Gracias. A ver, insisto, aun cuando teníamos diferencias con Bartlett, porque Bartlett decía todo o nada, y nosotros decíamos, hagamos nuestro voto transparente, ¿sí? Que el PRI cargue, sí, con las consecuencias de hacer un voto cerrado, pero nosotros abramos. Esa era la diferencia con Bartlett, y aguantamos, ¿no? Dijimos, sale pues, nos aguantamos y vamos los tres juntos y que se acabe la sesión este día martes, ¿sí? O sea, hace una semana, y en el supuesto que yo sostenía que el tema no iba a dar como para que el PRI cargara con las consecuencias de sus fechorías, como decía Bartlett, decían, eso no va a suceder, pero bueno, pues yo creo, lo mido por los medios de comunicación, pues no hubo tal factura que cobrar al PRI, así como decía Bartlett, ¿no? Aún, como lo decía Bartlett, pero era con el ánimo de estar juntos, de ir los tres juntos, porque hay más temas, hay muchas más cosas que podemos hacer juntos. Me sorprendió que viniera aquí, digo, de Barbosa, pues no tengo muchas sorpresas, ¿no? Yo pensé que, sí, porque es muy perverso Barbosa, pero me sorprende de Bartlett, que es una persona con mucha experiencia, con mucha trayectoria, me parecía serio, y que viniera a decir eso cuando él sabe que estuvimos en el quinto piso, en el restaurante, ahí los tres, esperando que se terminara la sesión para que no matarle al PRI en su visión. Pues eso sí, la verdad me parece que es muy difícil que podamos acompañarnos en otras tareas. Tiene maestría en perversidad. En cuanto a lo que conocemos como los paraísos, el paraíso fiscal, los papeles de paraíso o Paradise Paper, creo que sí hay una responsabilidad de Hacienda. Habría que conocer en esta repatriación de capitales que se permitió, ¿verdad? Habría que conocer qué es exactamente lo que regresó a México. Están presumiendo que regresó una gran cantidad de recursos al país con esta repatriación. Es una tarea de la Secretaría de Hacienda, pero habría que revisar quiénes repatriaron recursos y por qué o cuántos de este paraíso que se acaba de conocer es que regresaron. Me parece que sí hay una enorme responsabilidad de la Secretaría de Hacienda al permitir que salgan los recursos así, sin que se den cuenta. O sea, no me parece que no se den cuenta cuando están saliendo recursos del país. Pero, pues yo les diría a los que sacan sus recursos a esos paraísos fiscales, ¿para qué lo hacen si México es un paraíso fiscal? Si aquí nada más basta con que pagues y luego hagas un reclamo y te regresan la lana. A las principales, a las empresas más grandes del país, les regresan los impuestos que pagan, ¿no? Por eso México es uno de los países que menos recaudación de impuestos tiene. Por eso estamos como estamos en México, con la más baja recaudación de impuestos, por estas posturas. O sea, ¿tiene responsabilidad de Hacienda? Por supuesto que tiene toda la responsabilidad de Hacienda, claro que la tiene toda, ¿sí? Nada más la cuestión es, vamos a tener posibilidades de conocer con precisión qué empresas son las que repatriaron, cuáles no han repatriado, qué se tiene afuera, qué se va a hacer en este caso. Se va a revisar y se va a ver cuáles empresas deben pagar impuestos en México y se les van a cobrar, sí o no. Esas cuestiones que me parece que, como siempre, se le da trato especial a estas grandes empresas, muy probablemente no lo podamos tener. Y con respecto a los señalamientos que ayer conocimos aquí con esta clínica de derechos humanos en Texas, ¿acaso creen ustedes que en México no se sabía de esto? Sí, sí, en México ha habido señalamientos, muchos han señalado el contubernio de los Moreira con los Zeta, mucho se ha hablado de Fidel Herrera y el contubernio con los Zetas, claro que se sabe, pero México, pues también desgraciadamente es uno de los países con mayor corrupción, ¿sí? Y
hay, sí que decirlo, una actitud de parte del gobierno federal para encubrir esto, para encubrir todo. Les apuesto lo que quieran, no habrá ninguna consecuencia en México a partir de la información que obtuvimos ayer. La PGR, ese encargado de despacho, por supuesto que no va a hacer absolutamente nada. Por eso es urgente cambiar, por supuesto, este sistema político que tenemos. Por supuesto que por eso es urgente tener como el principal contendiente al PRI para que no llegue a repetir en la presidencia de la República. Por eso es que a mí me parecía que la oposición se tenía que unificar, pero desgraciadamente los intereses personalísimos de algunos de esos integrantes nos lo impiden. Todo, Gracias, senador. Muchas gracias.